tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos reflexiones y herramientas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy en día contamos con mucha más información y opiniones que nunca. Por un lado, prácticamente cualquier cosa que queramos saber o aprender está literalmente a un clic de distancia. Pero también hay mucha otra información en redes sociales y en internet que no es fidedigna. Fenómenos como las noticias falsas o llanas mentiras en medios de comunicación u otras fuentes pueden llegar hasta nosotros y hacernos caer en trampas si no estamos atentos a ella, y tener entonces consecuencias en nuestras decisiones y los resultados que obtenemos en nuestro trabajo e incluso en nuestra vida personal. Ante este escenario, resulta muy importante desarrollar un pensamiento crítico que nos permita filtrar la información y llegar a conclusiones sustentadas y razonables sobre prácticamente cualquier tema. Además, esta habilidad se vuelve importante no solo para los líderes y para quienes dirigen las organizaciones, sino también para el equipo, ya que les da la orientación para poder tomar decisiones rápidas sobre aspectos que están a su alcance y aprovechar el empoderamiento que tienen. Tener un pensamiento crítico además les puede ayudar a ser más proactivos y que sus sugerencias o iniciativas sean tomadas en cuenta de forma positiva, ya que estarán fundamentadas y razonadas y no serán solo una cuestión de impulso o de reacción. Por todo esto, el día de hoy me gustaría platicar contigo sobre qué es el pensamiento crítico y cómo desarrollarlo, de forma tanto individual, pero también en tu equipo, para que entre todos podamos tomar mejores decisiones y ser más efectivos. Comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues bien, es la capacidad para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o situación determinada. Lo que buscamos es encontrar aquellos elementos más relevantes y cuáles están bien sustentados para considerarlos real, al mismo tiempo que vamos filtrando la información menos importante o que no cuenta con una justificación racional para descartarla. Se trata de discernir la verdad de la información existente y entonces alcanzar un mejor entendimiento de la situación. La base para el desarrollo de este tipo de pensamiento es el dudar sistemáticamente de las afirmaciones e información que recibimos. Aunque cuidado, esto no significa que el pensamiento crítico aspire a alcanzar una verdad absoluta. Por el contrario, se trata de profundizar nuestro entendimiento y ver qué tanto sustento tiene cierta información para evaluar su utilidad, para generar discusiones constructivas y para poder alcanzar conclusiones razonables. Por supuesto, si llegara nueva información con un sustento importante, habríamos también de considerar y esto podría modificar nuestra forma de ver la situación e incluso modificar las conclusiones a las que hayamos llegado anteriormente. Ahora bien, pensar de forma crítica no significa ser pesimista ni ser un crítico de todo. No se trata de llevarle la contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista con base en la comprobación y contraste de datos y fuentes. Lo que se busca con eliminar las falacias y los sesgos que comprometen la objetividad de la información es que contemos con todo el sustento para tomar mejores decisiones o encontrar soluciones diferentes. El pensamiento crítico junto con la experiencia es lo que nos da la capacidad para actuar con conocimiento de causa. Es lo que nos permite tener sentido común, que como dice el dicho, es el menos común de los sentidos. Y esto no es broma. De acuerdo con un estudio realizado en 2016 con más de 64,000 ejecutivos y 14,000 graduados, se concluyó que el pensamiento crítico es justamente la habilidad suave que más falta hace desarrollar en los recién egresados, con menciones del más del 60% de todos los encuestados. En este mismo sentido, fíjate que en muchas ocasiones me he encontrado con líderes emprendedores o líderes de equipos jóvenes que mencionan que el reto más importante que viven hoy en día es que tienen que estar siempre presentes para que el trabajo se lleve a cabo de forma adecuada, o peor aún, que terminan subsidiando gran parte del trabajo de sus equipos porque ellos no suelen tomar decisiones al momento ni poseen la iniciativa. Mucho de esto tiene que ver justamente con la falta de esta habilidad para pensar críticamente y actuar en el momento con un sustento real. Contar con los elementos que les permitan evaluar las necesidades del momento y los recursos con los que cuentan para dar una solución inteligente. Y por supuesto, actuar con sentido común. Entonces nos encontramos en una situación en la que no solo nosotros como líderes necesitamos fortalecer esta habilidad para alcanzar mejores resultados y ser más estratégicos, sino que también tenemos que desarrollarla en los demás para que sean capaces de realizar mejor su trabajo.
tal vez te estarás preguntando, si es tan importante, ¿por qué parecería una habilidad tan difícil de adquirir o de enseñar a los demás? La principal razón de esto es que se trata de un proceso mental abstracto y difícil de observar objetivamente. Una persona podría realizar una acción por iniciativa propia, pero sin conocimiento de causa, y obtener buenos resultados. De la misma persona puede haber quien haga un análisis racional de la situación y obtenga resultados negativos, y generalmente nos quedamos únicamente con los resultados. Es rara la vez que nos preocupamos por preguntar a las otras personas por qué lo hiciste de esta o de aquella forma, que nos demos este tiempo de dar una retroalimentación constructiva sobre el proceso mental en sí mismo y no solamente sobre la acción realizada y los objetivos o los resultados obtenidos. Todo esto hace que parezca que el resultado es una cuestión más de suerte que de pensamiento o de planeación, cuando en realidad no es así. Finalmente, hay ocasiones en que los jefes toman una actitud de no desarrollar esta forma de pensamiento, sino aprovechar únicamente a quienes ya lo tienen. Estas personas se convierten en la mano derecha o en las personas de confianza y se vuelven responsables de cada vez más y más cosas hasta que finalmente experimentan una sobrecarga de trabajo. Mientras tanto, otras personas del equipo permanecen estancadas. No se les confían nuevas tareas, pero tampoco se les capacita para que sean capaces de tomarlas. En pocas palabras, se recargan más en quienes dan mejores resultados, pero en el proceso también los saturan y los estresan mucho más. Por otro lado, muchas personas, incluso en puestos altos de las organizaciones, no se toman el tiempo de evaluar los temas desde diferentes enfoques o puntos de vista, ni orientan a su equipo para reflexionar más allá de lo que es evidente de forma más superficial. En vez de recabar información y evidencias, saltan rápidamente a una primera conclusión, o peor aún, solo ven aquellas evidencias que fortalecen el punto de vista que ya tenían hecho desde un inicio. A este tipo de situación se le llama tener una falta de metacognición, es decir, no hay este pensamiento sobre cómo es nuestro proceso de pensamiento. Si te fijas, son muchos los pequeños hábitos que van mermando nuestra habilidad para pensar de forma más crítica, y por ello también necesitamos tomar conciencia y comenzar a hacer cambios para practicarlo y fortalecerlo. Y esto es exactamente sobre lo que me gustaría platicar contigo a continuación. Solo que antes de pasar a ello, quiero pedirte tu gran apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y crees que aportamos un granito de arena en tu desarrollo laboral y personal, por favor, recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Si gustas, también puedes dejarnos una evaluación o un comentario en la aplicación de podcast que utilices para escucharnos cada semana, y de esta forma ayudarnos a que aparezcamos como una recomendación a otros usuarios. Desde ya, muchísimas gracias y continuemos con el tema de hoy. Pues bien, hasta hace unos minutos hemos revisado qué significa el pensamiento crítico, por qué es importante y también por qué puede ser un poco difícil observarlo o desarrollarlo. Habría ahora que ver cómo podemos fortalecer esta habilidad para afrontar de una mejor manera todos los retos que se nos presentan en el día a día y también para desarrollar a nuestro equipo de trabajo. Como sabes, cualquier habilidad se puede aprender y fortalecer. Es solo cuestión de disciplina, de compromiso y sobre todo de práctica. Para ello, un primer buen hábito que me gustaría compartir contigo para ser más crítico es hacer mejores preguntas. Al final de cuentas, la base para el pensamiento crítico es ser capaces de formular preguntas profundas, diferentes y efectivas para tener un mejor entendimiento de lo que está pasando y poder actuar de mejor forma. Por ello, no tengas miedo de preguntar y sobre todo de escuchar opiniones distintas a la tuya. Haz preguntas para entender mejor la situación y el punto de vista de la otra persona. Procura escuchar mucho más de lo que tú hablas. Además, busca hacer preguntas abiertas, preguntas que inicien o que amplíen la conversación, evitando preguntas que se pudieran contestar con un simple sí o no. Sobre todo, no hagas preguntas buscando escuchar lo que tú ya sabes o lo que tú quieres oír. Al contrario, reta tus propias hipótesis y mantén una actitud de apertura. Por ejemplo, en vez de preguntar ¿eres feliz en este trabajo?, podrías preguntarle a la otra persona ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? O pídele que te cuente cómo fue un día en que se sintió especialmente satisfecha y contenta en este trabajo. En vez de preguntar si un negocio es estable, pregunta cómo podrían identificar si el negocio es inestable o es poco rentable. Ayuda a tu interlocutor a que brinde más información generando preguntas abiertas y de genuino interés. Después sigue el diálogo que se presente y haz preguntas de seguimiento para ir profundizando. Por último, no olvides preguntar la opinión de los demás. Puedes preguntar qué es lo que ellos harían, qué es lo que ellos ven diferente o qué otros aspectos consideran relevantes y que aún no se han tratado.
En este mismo sentido, un segundo hábito es retar tus supuestos. Reconsidera los paradigmas o las conclusiones iniciales sobre las que construyes tus argumentos y opiniones. Un primer paso para esto es cuestionar cómo llegaste a ellos en primer lugar. ¿Por qué piensas que la solución tendría que ser de cierta forma? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Ese tema sigue siendo vigente? ¿Hay alguna otra implicación? ¿Cuál es este supuesto fundamental? Otra forma de retar tus supuestos es considerar las alternativas. Piensa, por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado recientemente? ¿Qué pasaría si lo que damos por hecho, como un cliente o un proveedor importante, de pronto ya no estuviera? Este tipo de preguntas es especialmente importante cuando se trata de decisiones de alto impacto, ya que muchas veces nos centramos en una idea desde el inicio y dejamos de ver otras alternativas. Cuando esto sucede, es difícil salir de esa idea inicial, pero hay que dejarla ir para poder explorar otras posibilidades. Piensa que de esta forma puedes encontrar alternativas realmente novedosas y que en el peor de los casos podrás volver a tu planteamiento inicial, pero ojo, ya es muy diferente porque ya regresarás a él con un sólido sustento de por qué otras alternativas no son viables. Además de afinar tu habilidad para hacer preguntas y cuestionar o retar tus supuestos, es importante que desarrolles tu razonamiento lógico. Presta atención a la cadena de razones o de causas que preceden a un cierto resultado o a un cierto argumento, y también a la cadena de razones o de causas que anteceden los argumentos de otras personas. Piensa qué tipo de sustento te dan estas cadenas, estas razones, qué puntos de vista estás tomando en cuenta y si existen razones de fondo para llegar a las mismas conclusiones de forma más neutra. En este sentido, también vale la pena estar pendiente de las falacias más comunes que pueden romper la lógica del argumento o que no toman en cuenta información relevante. Presta atención a contradicciones internas o a supuestos débiles que no puedan ser aplicados en otras circunstancias. De la misma forma, procura que tus propios argumentos estén siempre sustentados y comparte con los demás esta información. Cuando tú compartes con otras personas cuál es esta cadena de razonamiento, cuál ha sido tu idea y cómo ha ido evolucionando, no solo te ayudará a que comprendan mejor tu postura, sino que puede ayudar a que los demás vean cosas que pudiste haber pasado por alto y también practiquen su propio pensamiento crítico. Asimismo, cuando compartes con otras personas cuál es el proceso mental que tú sigues para tomar una decisión, les estás ayudando para que cuando tú no estés y ellas tengan que tomar una decisión en tu nombre o en este contexto de trabajo, puedan llegar a conclusiones similares o al menos considerar elementos parecidos a los que tú estarías buscando. Un punto más que me gustaría compartir contigo es que busques diversificar el pensamiento del equipo. Solemos pensar que diversidad significa únicamente traer a personas diferentes en cuanto a género, color de piel o contexto social. Lo cierto es que además de estas diferencias, es especialmente importante procurar que tu equipo tenga una buena diversidad cognitiva. Por ejemplo, si tienes a dos personas que provienen del mismo contexto, que tienen la misma educación y edades similares, es muy probable que su forma de pensar también sea muy similar. Busca puntos de vista diferentes. Toma en cuenta a otras personas que vean la situación desde fuera y también date la oportunidad de convivir con personas diferentes a ti. Esto te ayudará a fortalecer tu habilidad de empatía, a ver otras formas de pensar y crear opiniones más críticas sobre muchos temas. Por el contrario, si permaneces estático en un mismo contexto y con un círculo social muy homogéneo, puedes hacer que tu pensamiento se vuelva rígido y será cada vez más difícil retar tus propios argumentos y pensamientos. Esto lo saben muy bien las redes sociales, que a través de sus algoritmos nos recomiendan únicamente cosas y personas que ya se parecen a quienes somos, que ya se parecen a lo que nos ha gustado en el pasado y que tienen creencias y perspectivas parecidas. Esto nos hace pensar que nuestras ideas son compartidas por mucha más gente y reitera lo que nos gusta, pero también nos priva de descubrir cosas nuevas, nos impide retar lo que pensamos y nos hace caer en un estado en el que perdemos nuestra habilidad crítica. En pocas palabras, nos va encerrando en una burbuja que nos separa mucho o cada vez más de otras perspectivas al grado que puede llegar a generar polaridades e incluso conflictos. Es crucial salir de esta burbuja y atreverse a descubrir cosas nuevas, personas diferentes, puntos de vista novedosos, en fin, muchas cosas que pueden enriquecernos. Finalmente, te invitaría a que consideres seriamente lo contraintuitivo. Hay una escena de una película que me encanta porque ejemplifica muy bien esto. Tal vez la hayas visto y la puedes recordar junto conmigo. Se trata de Guerra Mundial Z, con Brad Pitt. En ella, el protagonista busca el origen de un virus y llega con miembros del gobierno israelí. Uno de ellos le comenta que cuando todos sus colegas están de acuerdo en algo, es su trabajo
pensar todo lo contrario, plantear cuál sería el escenario justamente si esos supuestos compartidos no se cumplen o llegaran a ser falsos. Cuando varias personas obtienen la misma conclusión de forma muy rápida y sin analizar otras posibilidades, pueden estar cayendo en la trampa de un pensamiento colectivo o grupal. Un riesgo de esta situación es que dejen de verificar que se encuentran efectivamente yendo en la dirección adecuada y que dejen de ver las situaciones nuevas que se van presentando. Aunque parezca que la conclusión es muy obvia y aunque a tus compañeros les urja tomar una acción rápidamente, siempre vale la pena tomarse unos minutos para considerar otros aspectos, ver si hay algún elemento que falte verificar y analizar si la conclusión realmente aplica en la situación que se está viviendo. Más que tomar decisiones apresuradas, se trata de tomar decisiones sustentadas y eficientes, lo cual es más fácil en tanto fortalezcas tu habilidad para pensar críticamente. Y con este último consejo hemos regresado al punto de origen, a decir cómo podemos fortalecer esta capacidad para identificar la información real e importante y filtrar la que no lo es decir, para pensar de forma crítica. Y ahora es turno para ti. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Te consideras realmente un pensador crítico? ¿Has compartido con tu equipo tu racional o tu proceso para llegar a decisiones importantes? Cuéntanos tus experiencias con los equipos que hayas participado escribiéndonos al correo hola@ideasobreliderazgo.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. También puedes aprovechar para decirnos sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro y no te olvides de dejarnos un comentario o calificación en tu aplicación de podcast favorita. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y de utilidad. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.